La lesión medular se presenta cuando las vías ascendentes y descendentes de la médula espinal se interrumpen por alguna causa. Al afectar la fuerza, la sensibilidad y el sistema nervioso autónomo, la lesión medular se acompaña de complicaciones en todos los sistemas del organismo, por lo que su manejo depende de un equipo multi e interdisciplinario, por supuesto centrado en el paciente. Y a todo esto, ¿cuál es el papel del médico fisiatra o médico rehabilitador en el manejo del paciente con lesión medular? En Latinoamérica, cada país cuenta con reglas, costumbres y procedimientos diferentes, y existen centros donde el médico fisiatra es el médico a cargo del paciente con lesión medular desde que acude a urgencias, hasta centros donde el fisiatra es el último especialista en atender al paciente. Independientemente del momento o del papel, es decir, tratante, interconsultante, coordinador o miembro del equipo que juegue el médico fisiatra, los objetivos son muy similares. Lo primero que debe hacer el médico fisiatra que se enfrenta a un paciente con lesión medular es establecer el nivel neurológico y la severidad de la lesión. Esto se hace idealmente mediante los estándares internacionales de la clasificación de la lesión medular, también conocido como evaluación de ASIA o escala de impedimento del ASIA. Con esto, el médico puede establecer objetivos funcionales a corto, mediano y largo plazo con la ayuda de guías de manejo específicas y enfocadas en metas de acuerdo al nivel y severidad de la lesión. De forma simultánea, el médico fisiatra debe atender las complicaciones que pueden surgir de la lesión medular y que se pueden presentar, como dijimos, en todos los sistemas del organismo. En este sentido, el primer paso es prevenir dichas complicaciones. Esto se puede lograr mediante cuidados de enfermería específicos, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje desde la inclusión, el apoyo por otros profesionales de la salud como psicología o trabajo social y con el uso de fármacos o incluso otro tipo de intervenciones invasivas. Desafortunadamente, la mayoría de las veces estas complicaciones no se previenen y entonces el fisiatra debe detectarlas y diagnosticarlas, para entonces establecer un manejo específico que, una vez más, puede realizarse mediante diferentes terapias, el apoyo de otros profesionales de la salud, el uso de fármacos o la propuesta de manejo quirúrgico junto con otros especialistas médicos. En conclusión, el médico fisiatra idealmente debe estar presente desde el momento en que se presenta la lesión medular y durante el seguimiento para establecer objetivos funcionales y detectar y manejar posibles complicaciones en las diferentes etapas, mediante la coordinación de un equipo multi-interdisciplinario y con la finalidad de acompañar al paciente desde el diagnóstico hasta su inclusión social. La intervención de terapia ocupacional en el tratamiento de rehabilitación de personas con lesión medular se centrará junto con todo el equipo interdisciplinario en desarrollar al máximo el nivel funcional, obviamente dependiendo del nivel y el tipo de lesión. Nuestro abordaje se desarrollará en las diferentes etapas, desde la preparación en la etapa aguda, todo el trabajo y entrenamiento en la etapa de rehabilitación propiamente dicha y la última etapa, lo que es la inserción a la comunidad. Se evaluará y se trabajará sobre maximizar el potencial, tanto motor, sensitivo o funcional, necesarios para lograr la máxima independencia en las actividades básicas de la vida diaria, en las actividades instrumentales, en las actividades del interés de la persona y en aquellas que son educativas o laborales. Para ello se potenciarán las destrezas individuales de cada uno, entrenándolo con productos de apoyo necesarios para la realización de estas actividades de manera eficiente, segura y eficaz, y se trabajará sobre todo en el entorno físico, familiar y comunitario para lograr su máximo desempeño. La enfermería es una disciplina que se caracteriza por el autocuidado y por eso tiene como principal objetivo, de alguna manera, acompañar al sujeto de cuidado en pro de lograr su mayor independencia y promover su autocuidado. Por eso el rol de enfermería prima fundamentalmente en la educación, en una educación plenamente activa y en una participación de esa educación que sea colectiva. ¿Por qué hablamos de una educación colectiva? Porque esta educación no incluye solamente al sujeto que requiere primar de esta educación, sino también que incluye a la familia y a la sociedad. Fundamentalmente cuando hablamos del ámbito de rehabilitación, ¿no? Estamos hablando de una reinserción social. Por eso la educación colectiva en este rol y en esta disciplina es sumamente importante. Pero sí hay una característica fundamental del rol enfermero que no solamente se ajusta al cuidado y a la educación, como mencionábamos recientemente,
sino que su rol también se centra en la administración, ¿sí? Porque es un encargado de administrar cómo va a transmitir y aplicar esos cuidados. Y otro rol fundamental que tiene esta disciplina es la investigación, ¿sí? Enfocada fundamentalmente en la posibilidad de dar lugar a la producción de nuevos conocimientos en este campo disciplinar. Por lo tanto, podemos decir que enfermería se caracteriza por cuidar, por acompañar, por educar y producir nuevos conocimientos. Estas son características puras del rol de enfermero, sobre todo en el ámbito de la rehabilitación. Es un aspecto transversal en el rol del kinesiólogo en la atención del paciente con lesión medular, que es la educación. Esta deberá estar dirigida tanto al paciente como a su familia, cuidadores y profesionales involucrados. Implica instruirlos sobre cuidados posturales, transferencias activas, asistidas y pasivas, uso y mantenimiento de los productos de apoyo, asistencia en las actividades de la vida diaria, prevención de lesiones por presión y otras complicaciones secundarias como la osteoporosis, el dolor o las relacionadas con el sistema respiratorio, cardiovascular, urinario o gastrointestinal. El rol del kinesiólogo se vincula y apoya en el abordaje interdisciplinario tanto desde el momento de la evaluación global como en el establecimiento de pautas o estrategias conjuntas con las áreas de terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología, fisiatría, entre otras. El objetivo general será conseguir los mayores niveles de independencia y autonomía posible para el paciente y potenciar su calidad de vida a largo plazo. La lesión medular es un tipo de discapacidad física adquirida caracterizada por su complejidad, puesto que afecta a todos los ámbitos y facetas de la vida de la persona y que requiere un abordaje multidisciplinar en donde los aspectos psicológicos y sociales juegan un papel central en el proceso de rehabilitación, adaptación e integración social. El objetivo de toda rehabilitación es conseguir obviamente la máxima autonomía, independencia y calidad de vida de la persona. Por lo cual el objetivo de la rehabilitación no es únicamente la recuperación médico-funcional, sino una adaptación satisfactoria a una situación radicalmente distinta, un proceso en que las variables psicológicas y sociales juegan un papel importantísimo. El rol del fonoaudiólogo tiene como función principal el detectar las alteraciones de la voz, como así también de la deglución. Los factores de riesgo asociados a la disfagia, es decir, las alteraciones de la deglución, denominadas disfagias, se encuentran debido a la traqueostomía, el uso de la sonda nasogástrica, la fijación cervical de la columna, el abordaje quirúrgico anterior, la edad avanzada, las disautonomías y complicaciones infecciosas y las dependencias. Y hay una gran incidencia de la disfagia orofaringia como consecuencia de una lesión medular cervical. El abordaje oportuno en equipo inter y transdisciplinario cobra vital importancia a la hora de abordar la complejidad de esta población de riesgo. El paciente lesionado medular puede presentar disfonías severas por parálisis laringea recurrencial secundaria a la cirugía aplicada para el tratamiento de su lesión medular. La disfonía se puede producir por lesiones de los órganos fonatorios o por un mal uso de la voz. La disfonía puede estar considerada como leve, moderada o severa, y de allí el rol del fonoaudiólogo será trabajar la coordinación fonorrespiratoria, haciendo hincapié en lograr que esa persona tenga una comunicación verbal
adecuada y eficaz con el medio que lo rodea. De este modo, la afectación de la musculatura respiratoria, la lesión de las cuerdas vocales o la incorrecta coordinación entre postura y respiración pueden ocasionar la disfonía. Es de allí que la rehabilitación desde el área fonoaudiológica tiene como objetivo conseguir una voz adecuada, funcional para la comunicación. Importante que el paciente adquiera hábitos de higiene vocal básicos para mantener una postura correcta y evitar una voz forzada. Y en relación a la deglución o la función deglutoria, tendrá como objetivo evitar aspiración. El papel cada día más activo de las personas con discapacidad en su proceso de rehabilitación e integración supone también un desafío creciente para los servicios y programas que tienen como objetivo la mejoría de su calidad de vida. La lesión medular afecta a todas las áreas de la vida de la persona y por eso el tratamiento debe ser integral. La importancia de las variables psicológicas en el proceso de adaptación a la lesión medular es evidente. Este proceso de adaptación comienza en el momento de aparición de la lesión y continúa durante toda la vida. Es por ello que se convierte en un elemento central de la rehabilitación, tanto durante la fase aguda como a largo plazo. De ahí la necesidad que tenemos de identificar las variables psicológicas relevantes para operacionalizar dicha adaptación. Sobre todo porque las personas con lesión medular, que pueden serlo de la noche a la mañana o poco a poco con el transcurso del tiempo, bien sea por un accidente de tráfico o una enfermedad, por su discapacidad motora son vulnerables a padecer algún tipo de problema psicológico. Esto pasa porque la interacción con todos sus contextos, sexual, familiar, laboral, social, se altera completamente. Más aún si esta es irreversible o es degenerativa. Toda esta situación obliga al paciente a cambiar de manera radical su repertorio conductual. Hay conductas del paciente que se consideran respuestas esperables, como la evitación de situaciones sociales, emociones como frustración, enojo, percepción de invalidez, y van modificándose al aprender nuevas conductas adaptativas a la situación actual. Con ayuda de los seres queridos y la ayuda de todo el equipo profesional tratante, con el tiempo pueden lograr funcionalidad, llegando a una etapa de adaptación y aceptación, pudiendo entonces aprender a convivir con la condición. Los episodios de malestar, como tristeza, enojo, ansiedad, pueden aparecer de manera continua, pero no es algo que se pueda generalizar al decir, o algo que podemos decir, que todos los pacientes transcurren por los mismos procesos, ya que cada individuo reacciona de manera diferente, dependiendo principalmente de cómo sea su historia de aprendizaje, sus creencias, sus valores, sus experiencias y sobre todo la afectación que tenga en el ámbito de educación, laboral, social, económico. Por esto mismo, no podemos hablar de un protocolo de psicoterapia estandarizada en todos los casos, aunque los estudios me muestran que los consultantes con estas características se benefician muchísimo de la terapia grupal y la psicoeducación en un estadio agudo de la lesión. Es muy importante el papel del equipo sanitario desde una perspectiva médica y psicológica. Hay que tener en cuenta el tipo de paciente para poder dar un tratamiento personalizado e individual o grupal, siempre informando y comunicando adecuadamente. Es muy importante proporcionar recomendaciones que sirvan de ayuda para manejar el proceso de la discapacidad con el objetivo de que el consultante pueda vivir en el presente, medir la vida en términos de calidad y no de cantidad, buscar soluciones, cuidarse, también distraerse y sobre todo confiar en el equipo interdisciplinario. Evitar que la lesión sea el centro de su vida y apoyarse en las organizaciones y asociaciones relacionadas para disponer de una atención especializada. La incorporación del urólogo en el equipo multidisciplinario ha permitido conocer más sobre cómo una lesión medular puede afectar el funcionamiento del aparato urinario. Nuestro primer objetivo va a ser siempre cuidar los riñones, preservar la función renal,
mejorar la incontinencia de orina y preservar cualquier tipo de complicación como son las infecciones urinarias o la aparición de cálculos en los riñones o en la vejiga. También estamos involucrados en la rehabilitación sexual, en temas como de fertilidad, maternidad, paternidad, en el tema de la anticoncepción o en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Hoy tenemos mucha medicación, muchas cosas para ofrecerles, desde el cateterismo intermitente, esta medicación por vía oral, medicación por vía intravesical. Así que bueno, el rol del urólogo es muy importante en el equipo y para nosotros es un placer trabajar justamente con todo el equipo transdisciplinario.